Hermanos, Dios les bendiga. Les saludo en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y le doy la bienvenida a un nuevo video, a una nueva clase de nuestra escuela dominical de la Casa de Oración Aposento Alto. Damos gracias a Dios por su infinita misericordia, por darnos la oportunidad de que Él nos pueda instruir por medio del poder de su palabra. Y doy gracias también a Dios por cada uno de ustedes, por cada uno de los que han apartado un tiempo para ver estos videos. Y bueno, le pido al Señor que podamos sentir un hambre, un deseo incontrolable por el conocimiento del Dios vivo, santo, eterno, justo, soberano, bondadoso y misericordioso, como es nuestro Dios. Entonces, continuamos estudiando las advertencias que encontramos en el Evangelio. Así que saque su cuaderno de apuntes, saque su lápiz y disponga su corazón a recibir de parte de Dios tanto las bendiciones como su disciplina. Como dice Proverbios capítulo 3, versículo 11, Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni te enojes cuando te corrige. Y luego dice Proverbios 15:32, si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo, pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Y eso es lo que nosotros buscamos por medio de estos estudios, poder crecer en el entendimiento, poder crecer en el discernimiento y poder crecer en el conocimiento de nuestro Señor. Por eso debemos disponer nuestro corazón a recibir tanto bendiciones como disciplina. Amén. Bueno, así que antes de comenzar, les voy a pedir que me acompañen a hacer una pequeña oración para que el Señor pueda enviar a su Espíritu Santo y pueda abrir nuestro entendimiento. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, oramos en esta hora para pedirte, Señor, para rogarte, para implorarte, Señor, que abras nuestros ojos, que abran nuestros oídos, que abran nuestras mentes, Señor, y permítenos, Señor, ver las maravillas, Señor, que hay en tu palabra. Permítenos, Señor, ver cuán hermosa, Señor, es tu palabra, cuán hermoso es Jesucristo. Señor, abre nuestro entendimiento. Permítenos, Señor, regocijarnos en lo que tú, Señor, nos estás enseñando. Permítenos, Señor, recibir tu disciplina. Corrígenos, Señor, corrígenos. Somos humanos, somos pecadores, necesitamos, Señor, de tu ayuda. Necesitamos, Señor, que tú nos hables. Necesitamos ser instruidos, necesitamos ser enseñados. Porque necesitamos, Señor, saber cómo debemos esperar a tu venida. Necesitamos, Señor, saber cómo podemos hacer tu voluntad. Necesitamos, Señor, saber cómo podemos mejorar como personas, como hombres, como hijos tuyos, Señor. Por eso, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón. Si es necesario, disciplínanos, Señor. Pero háblanos, Señor. No te quedes en silencio. Permítenos, Señor, oír tu voz. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si la parábola que estudiamos la clase anterior, que fue la del siervo fiel y del infiel, que se encontraba o que se encuentra en Mateo 24, versículos 45 al 51. Y esta parábola nos advirtió sobre el peligro de aplazar la preparación, el peligro de no estar preparado para la venida del Mesías. La parábola que estudiaremos hoy nos alerta, nos advierte del peligro de hacer preparativos insuficientes para la espera que precede a la venida
a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la famosa parábola de las 10 vírgenes, quizás una de las parábolas más conocidas entre las enseñanzas de Jesús. Entonces, acompáñeme en su Biblia a Mateo capítulo 25, del versículo 1 al 13. Mateo capítulo 25, versículos 1 al 13, la parábola de las 10 vírgenes. Y dice así la palabra del Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Como ya lo hemos dicho con anterioridad, el tiempo exacto de la segunda venida de Cristo no se conocerá por adelantado. No se conoce ni se conocerá. Sucederá en un momento cuando menos lo esperamos. Y si nosotros hiciéramos un estudio al mensaje escatológico que se encuentra en Mateo capítulo 24, podríamos llegar a la conclusión que el tiempo perfecto, que el tiempo cercano a la venida, solamente lo conocerán quienes presten atención a los dolores de parto que el Señor ha descrito en Mateo 24, del versículo 4 al 29. Descrito en Mateo 24, versículos 4 al 29, porque ese es el propósito de tales señales. Pero el tiempo exacto de su manifestación, personal, en poder y gran gloria, no lo conocerán de antemano ni siquiera los ángeles del cielo. Este tiempo tampoco Jesús lo sabía durante su encarnación, ni siquiera él sabía cuándo iba a volver. Entonces, el escenario para esta parábola, porque es lo que dice Jesús cuando empieza la parábola: el reino de los cielos es semejante a, ¿cierto?, una boda. Y este es el escenario de la parábola, una típica ceremonia judía de bodas, la cual era completamente o radicalmente diferente a cualquier otra forma occidental de celebrarla. En Israel, así como en muchas otras partes del antiguo cercano oriente, una boda era un evento social importante, era el más celebrado. Prácticamente todos los habitantes de una aldea o toda una comunidad de vecinos en una gran ciudad participaban como asistentes o invitados. Se trataba de un tiempo de gran felicidad, de gran festividad y de gran gozo. Un matrimonio judío constaba de 3 partes. La primera de las cuales era el noviazgo, muy a menudo arreglado por los padres de la novia y el novio. El noviazgo equivalía a un contrato matrimonial en el que la pareja tenía poca o ninguna participación directa. Como lo dijimos, los padres eran los que arreglaban en sí la unión, ¿cierto? Y la segunda parte de la boda o del compromiso era la ceremonia de matrimonio, en que los novios intercambiaban votos en presencia de la familia y de los amigos. En ese momento la pareja se consideraba casada y su relación solo podía romperse por un divorcio formal.
como si hubieran estado casados por muchos, muchos años. Si sucedía que el esposo moría durante el compromiso, a la novia se le consideraba viuda, aunque físicamente el matrimonio no se hubiera consumado y los dos nunca hubieran vivido juntos. El compromiso podía durar varios meses, a veces un año incluso. Y al final del periodo del compromiso se realizaba la fiesta. Y era en esta y en sus celebraciones relacionadas que participaban toda la comunidad. Esta festividad, que podía durar una semana, comenzaba cuando el novio iba con sus padrinos a la casa de la novia, donde las damas de honor de la novia esperaban con ella. Juntos el novio y la novia y sus acompañantes desfilaban entonces por las calles proclamando la fiesta de bodas que estaba a punto de comenzar. Por lo general la procesión comenzaba en la noche y el cortejo nupcial usaba lámparas y antorchas. ¿Para qué? Para iluminar el camino y llamar la atención. Y aquí la importancia de tener las lámparas siempre preparadas, siempre con aceite, para iluminar el camino y poder llamar la atención de la demás gente. Y al final del periodo de la fiesta, un amigo cercano al novio, quien actuaba como padrino, tomaba la mano de la novia y la colocaba en la mano del novio. Entonces, por primera vez, la pareja estaría solas. Y entonces el matrimonio se consumaba y la pareja viviría de allí en adelante junta en su nuevo hogar. Y fue en esta tercera parte del rito matrimonial que Jesús utilizó como raíz para esta parábola. Cuando la parábola se desarrolla, Jesús se centra primero en las damas de honor, que serían las vírgenes, luego en el novio y finalmente en la advertencia para la cual se da la parábola. Entre las damas de honor nos encontramos con 10 vírgenes, 5 necias y 5 prudentes. El número 10 tiene un significado en el entorno hebreo como un número completo, como algo que está completo. Por ejemplo, una sinagoga podía abrirse si es que había 10 varones en su interior. Según Ruth, capítulo 4, versículo 2, se necesitaba 10 personas para poder juzgar un asunto. Entonces podemos decir que 10 doncellas o 10 damas de honor era lo típico o lo correcto que se permitía en un matrimonio. Era lo completo, ¿ya? Si usted toma atención, las 10 vírgenes son iguales, son iguales en muchos aspectos. Todas tienen la intención de encontrar al esposo y acompañarlo al lugar donde se celebrarán las festividades. Todas tienen lámparas, todas esperan que el esposo llegue antes de la venida del nuevo día, pero ninguna de ellas sabe la hora en que él llegará. Todas esperan participar en la fiesta de las bodas, pero aunque las 10 se parecen tanto, tienen tantas cosas en común entre sí, hay tantos detalles externos que se parecen tanto, pero su diferencia es aún más sorprendente. Es básica, es lo que realmente cuenta. 5 eran necias y 5 prudentes. Y esa era lo que las diferenciaba. 5 eran necias y 5 prudentes. La insensatez del primer grupo consistía en que estaban completamente desapercibidas para recibir al esposo. No estaban atentas, no cachaban ni una. Aunque habían tomado sus lámparas, no habían llevado aceite. Y eso es lo que el texto indica claramente. A.T. Robertson comentaba respecto a esto y él dice, probablemente no llevaban nada de aceite. Otro comentarista dice, así que la necedad de las 5 vírgenes consistió en la completa ausencia de preparación al no haber traído aceite en sus lámparas. Otro dice, las necias no llevaron aceite. En eso consistió su necedad. La insensatez, a la luz de la Biblia, a la luz de la Escritura, nos enseña de quien no presta atención a las cosas espirituales conforme al pensamiento de Dios.
Tenían lámparas, pero no tenían aceite. Eran descuidadas. Las vírgenes insensatas eran descuidadas, eran torpes, eran imprudentes, eran desatentas. No tenían nada para hacerlas arder, nada que les diera luz y significado. Una antorcha sin combustible, una lámpara sin el combustible, obviamente es inútil. Al igual que una profesión de fe en Jesucristo sin una relación salvadora con Él, es infinitamente más inútil porque deja al individuo en tinieblas espirituales. Jesús es la luz que necesita nuestro espíritu para poder sobrevivir. Por el contrario, encontramos a las sensatas que estaban equipadas con una generosa provisión de aceite, estaban plenamente preparadas porque probablemente sabían que la procesión no era corta, sino que las procesiones eran largas, así que necesitaban mucho aceite para que las lámparas estuvieran encendidas en todo momento. La profesión externa que habían hecho estaba fundamentada por su posesión interior. Contaban con el aceite de la preparación, es decir, la realidad de la luz de la gracia salvadora de Dios dentro de ellas. El aceite, que es figura del Espíritu Santo, ¿cierto? En muchos pasajes, también es similar a los trajes de bodas que se encuentran en la parábola que Jesús contó acerca de una fiesta de bodas que un rey ofreció para su hijo. Esta parábola la encontramos en Mateo capítulo 22, del versículo 1 al 14. Entonces el hombre que no estaba vestido de manera apropiada y que trató de colarse en la celebración fue arrojado a las tinieblas de afuera, dice del versículo 11 al 13 del capítulo 22 de Mateo. Y el rey había invitado a la fiesta a todos los miembros de su reino, independientemente de su posición social, riqueza o carácter. Él igual los invitó, hizo todo lo posible porque nadie fuera excluido, enviando a sus siervos a todos los lugares recónditos del país. Fue para que los llamaran y los invitaran, para que estuvieran en la boda. La única condición para asistir a la fiesta era el uso de ropa de bodas provista por el rey, que simboliza la gracia divinamente otorgada sin la cual ninguna persona puede llegar a Dios, debido a que ese individuo presumido y satisfecho de sí mismo no vistió con la ropa del rey, con la ropa que el rey había provisto, fue rechazado. Fue rechazado. Al igual que ese hombre sin apropiada ropa de bodas, 5 de las damas de honor estaban sin las antorchas adecuadas, sin el aceite que se necesitaba para la boda. Entonces, estas mujeres insensatas, estas vírgenes insensatas, mostraban cierta forma de bondad, pero no tenían vida o poder espiritual porque no pertenecían a Dios. Como dice Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, actuarán como religiosos, como si fueran piadosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Se comprometieron con Jesucristo de un modo verbal, de un modo religioso, intelectual, social. Sin duda, pudo haber sido un acto emocional, pero no estaban comprometidas con Él en sus corazones, porque estos no se habían regenerado por la gracia salvadora del Señor y por el poder del Espíritu Santo. Tenían apariencia de fe, pero esta fe estaba muerta. Estaban en tinieblas y no en la luz. Entonces dice la parábola: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor que decía: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. No quiero detenerme mucho aquí y comenzar a culpar a las doncellas porque se durmieron. Hay muchos que cometen ese error, pero si usted lee bien, son todas las que se durmieron, no solamente las insensatas. También fueron las prudentes, todas se durmieron. Todas podían haber estado cansadas esperando a que el esposo viniera. Y todas despertaron con el clamor, con el grito de que el esposo venía. Así que no hay que culpar a las insensatas por haberse quedado dormidas, como algunos tienden a hacer.
Sin embargo, el versículo que sigue nos dice que las insensatas le dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite porque nuestra lámpara se apaga. No tenían aceite, como lo dijimos, no tenían nada de aceite probablemente. No es que no hubieran estado conscientes de que carecían de aceite, sino que se preocuparon lo suficiente para adquirirlo antes de la llegada del novio. Quizás creyeron que podían ir deprisa a la tienda en cualquier momento que quisieran y asegurar lo que necesitaban con bastante anticipación. O tal vez pensaron que podían pedir aceite prestado si la tienda estaba cerrada, o simplemente creyeron que no era necesario. No se da ninguna razón para tal negligencia. No dice en ninguna parte. ¿Por qué la negligencia? Sin duda porque la razón es irrelevante. Debido a que tuvieron amplia advertencia de que el novio estaba viniendo, sabían con anticipación de que el novio venía. No sabían la hora, pero sabían que venía, como para tener todo preparado. No tenían absolutamente ninguna excusa. Como lo hemos dicho en otras clases, nosotros no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que Cristo viene. No tenemos excusa. Cuando Él venga y si nos pilla desprevenidos, no tenemos excusa. Nosotros sabemos perfectamente que Él viene. Cuando el Señor aparezca al final de la tribulación, muchos cristianos profesos se darán cuenta de su carencia de vida espiritual. No habrán seguido el consejo de Pablo a la iglesia de Corinto, en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, que él les dijo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Se habrán engañado tanto a sí mismos, creyendo tal vez que la simple asociación con las cosas o con el pueblo de Cristo los ha convertido en parte de la iglesia verdadera. Algunos podrían creer que por haber nacido en una familia cristiana, confiando en eso, se harían miembros de la familia de Dios. Sabemos también que muchos estarán confiados en sus propias buenas obras. Muchos creerán que por ayudar a los pobres es suficiente. Otros muchos seguirán creyendo que por haber hecho una oración en algún momento de sus vidas los iba a salvar. Oh, pero hermano querido, lo único que te puede salvar es creer verdaderamente en Cristo y hacerlo Señor de tu vida, y que esta fe puesta en Él produzca en ti un nuevo nacimiento. Es la única manera de salvarse. Hacer una oración pasaría a ser una salvación por obras. Y en ningún lado de la Escritura dice que usted haciendo una oración se va a salvar. Es importante que usted pueda entender eso. Usted puede decir: pero hermano, la palabra dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, tú serás salvo. Pero la confesión no es solamente decirlo, tiene que creerlo. Por ejemplo, si usted ve a un futbolista que es bueno y usted reconoce que es bueno, usted dice: oh, ese joven es bueno. Pero si viene alguien y le dice: amigo, dígale al niño que viene ahí que es bueno para que se lo crea. Es diferente a esa confesión. No sé si espero que lo pueda entender. Confesar a Cristo como Señor y Salvador es algo que debe venir de acá adentro. Es verdaderamente reconocerlo como Señor, no solamente decirlo. Las vírgenes prudentes entonces le responden a la petición de las insensatas: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ellas no podían compartir su aceite.
No podían compartir su aceite. La procesión del matrimonio debía continuar. El camino debía ser iluminado. De hecho, su respuesta sigue dándole mucha importancia a la labor de cumplir con lo que las doncellas debían hacer. Su respuesta sigue dándole mucha importancia a la labor que debían cumplir. Vayan a comprar aceite para que ustedes puedan seguir con el matrimonio. También podemos aplicarlo de la siguiente manera. Como el aceite es figura del Espíritu Santo, de la gracia salvadora, esta no se puede compartir. Nadie le puede dar el Espíritu Santo a otro. Solamente Dios puede hacerlo. Solamente Dios puede darlo a todo aquel que cree en Cristo. Al igual que la gracia salvadora, tampoco usted puede compartirla. Dice en Ezequiel capítulo 18, versículo 20, dice el Señor por medio del profeta: el alma que peque, esa morirá. El Hijo no cargará con la iniquidad del Padre, ni el Padre cargará con la iniquidad del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Tampoco comprarla. La salvación no se puede comprar, es un don de Dios. Como dijo el profeta Isaías: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que tenéis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno conforme a las misericordias mostradas a David. La gracia salvadora se compra sin dinero, sin costo alguno. No como tenía por costumbre la Iglesia Católica, que vendía las indulgencias, ¿cierto? Entonces, luego nos encontramos con unos versículos que son realmente terribles. Mientras estudiaba los textos, no encontraba la palabra para poder describirlo. Y solo encuentro la palabra que son terribles. Son terribles los siguientes versículos. Que dicen: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Y eso, hermano, es terrible. Es terrible. El esposo llegó mientras las insensatas habían ido a comprar el aceite que no tenían, que no se preocuparon en llevar. Ya se había acabado la oportunidad que tuvieron para solucionar su problema. La puerta se cerró. La puerta se cerró. La puerta que daba acceso a la fiesta de la boda fue cerrada, de modo que ya no había acceso para que nadie que quisiera entrar, entrara. El tiempo de la gracia había acabado. El tiempo de la gracia había acabado. Al igual como lo fue en los tiempos de Noé, Dios cerró la puerta. Y ya no había otra manera de entrar. Ya no hay otra manera de entrar. Y ese lamento: Señor, Señor, ábrenos. Y él respondiendo: de cierto digo que no os conozco. Cristo ya había enseñado algo muy parecido en Mateo, en el capítulo 7, versículos 21 al 23, cuando habla de los verdaderos discípulos. Él decía: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y enseña también en Lucas capítulo 13, versículos 24 al 27. Nuevamente el Señor Jesucristo dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia
se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir: delante de ti hemos comido y bebido y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Nunca os conocí. ¿De dónde sois? No os conozco. Serían palabras terribles. Serían palabras terribles, hermano. El verbo conocer en cada uno de estos pasajes no solo expresa un conocimiento intelectual, sino una relación de intimidad. Dios conoce a todos intelectualmente. Nada se escapa a su conocimiento. Su conocimiento es infinito. Pero Él solo conoce vivencialmente, relacionalmente, a quienes están en contacto íntimo y en una comunión real con Él. ¿Cómo? Por medio de la fe en Cristo. De ahí la necesidad, de ahí la importancia de conocer a Dios en la vinculación de su Hijo Jesucristo para ser salvos. Porque esa es la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Pero hermano, el que es salvo no solo conoce a Dios, sino que también es conocido por Él. Dice Pablo: no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos. El Señor conoce a los que son suyos. Finalmente la parábola concluye con la exhortación de velar, porque no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Como dijimos en la clase anterior, este llamado de atención es a mantenerse alertas, preparados, atentos, expectantes, y no ser descuidados, ni torpes, ni imprudentes, ni desatentos, como lo fueron las insensatas. Mi deber es de estar vigilante, es de estar atento a todo lo que ocurre, porque yo sé que el Señor va a volver. No sé el día, no sé la hora, no sé si va a ser en el día o en la noche o en la hora del almuerzo, no lo sé, pero sé que va a volver. Y yo debo de estar preparado para todo momento, para su venida. La advertencia que Jesús ofrece en esta parábola se repite una y otra vez en los evangelios. Un tema continuamente periódico en su enseñanza. Él advierte que los creyentes profesos son como el trigo y la cizaña. Algunos son auténticos, otros son falsos. Se les compara a varios tipos de terreno, como lo vimos en clases pasadas, algunos de los cuales dan evidencia inicial de productividad. Sin embargo, solo uno de ellos recibe una auténtica semilla del evangelio y permite que eche raíces y crezca. Y la diferencia está en que en esta ocasión Jesús advierte las consecuencias que tendrán aquellos que no lo aman verdaderamente. Aquellos que no son verdaderamente sus seguidores, sus discípulos. Las vírgenes insensatas creían, pensaban que eran amigas del esposo y que por el hecho de conocerlo podían tener libre acceso a las bodas, de conocerlo intelectualmente, pero no lo conocían íntimamente. Unas lámparas con aceite insuficiente expresan esta relación solamente intelectual, este interés superficial, humano, que se expresa frecuentemente en las personas que son religiosas o emocionales. El profeta Oseas decía: ¿qué haré contigo, Efraín? ¿Qué haré contigo, Judá? Porque vuestra lealtad es como la nube matinal y como el rocío que temprano desaparece.
Oh, hermano, que nuestra fe no sea como el rocío que temprano desaparece. Preocúpate, examínate, prepárate para recibir al Señor como si su venida fuera hoy, todos los días. Debes aprovechar antes que Él venga, porque cuando Él llegue, la puerta se va a cerrar y ya no va a haber más ninguna oportunidad para entrar. Prepárate, hermano, espiritualmente para su venida. Hermano, que Dios te bendiga, que el Señor te dé sabiduría y que el Señor pueda abrir nuestros ojos y nuestros oídos. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima.